y de las cuales está haciendo explotación de petróleo.
situaciones como sismos, temblores, incluso terremotos de magnitud, ¿ya? Entonces se dejó de hacer extracción a partir de este proceso y se sigue haciendo extracción de pozos subterráneos, ¿cierto? De petróleo, ¿ya? Bueno, más o menos esta, ¿cierto? Es la historia de la formación de petróleo, ¿cierto? Es un tema que tiene que ver con degradación de material orgánico previo, ¿cierto? Por parte del organismo de tipo anaeróbico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, la fuente de energía primaria es el petróleo, ¿ya? A nivel mundial. Tenemos otra fuente de energía, ¿cierto? Pero que se utilizan históricamente en menor magnitud, ¿ya? Sin embargo, en el último tiempo, ¿cierto? En las últimas décadas, se ha estado tratando de cambiar un poco la matriz energética mundial debido, ¿cierto? al fenómeno de cambio climático asociada a la producción de gases invernadero, lo cual, ¿cierto? Se menciona que el origen principal sería la emisión de CO2 proveniente de la quema de petróleo, fundamentalmente. Ahora, hay otros orígenes del CO2, pero principalmente debido a esta fuente energética primaria, ¿cierto? Que sería el petróleo. Bueno, aquí tenemos una gráfica, ¿cierto? De las principales fuentes de energía que se utilizan en el planeta. Si ustedes ven aquí, alrededor del 24%, ¿cierto? de la energía utilizada proviene del petróleo, en menor medida del gas, el 20%, el carbón, que ha estado en disminución en general, ¿cierto? Pero todavía hay muchos países grandes industriales que utilizan carbón, ¿ya? China, por ejemplo, Estados Unidos todavía utiliza, Alemania también siempre utiliza carbón en sus procesos, ¿ya? Entonces también ocupa un lugar importante, ¿ya? Bueno, en menor medida, todo lo que se refiere a energía nuclear, hay varios países que ya lo utilizan, ¿cierto? Históricamente, aquellos que estaban detrás de la cortina de hielo, Japón también, ¿cierto? Un gran utilizador, nuestro país utiliza mucho combustible nuclear, ¿no? Una energía muy limpia, pero también, ¿cierto? Por el tema de la sismicidad del planeta, un poco riesgosa, ¿no? Bueno, hidroeléctrica, en el cual nosotros también somos partícipes, nosotros somos grandes productores de energía hidroeléctrica por la cantidad de agua que tenemos, ¿cierto? En nuestro país, y otras fuentes, ¿cierto? En menor medida, ¿no? Bueno, la cantidad de petróleo disponible ha ido disminuyendo históricamente. Se ha producido una disminución de la extracción, ¿cierto? Y también del descubrimiento de los pozos petroleros desde la década del 90 en adelante, ¿ya? La disminución ha sido lenta, pero ha estado ocurriendo, y por lo tanto eso hay que buscar, y se ha estado buscando las fuentes alternativas de obtención de energía, como por ejemplo lo que es el hidrógeno verde, ¿cierto? Y otras fuentes naturales. Ahora, por un lado, la disminución es una fuente importante de información para la búsqueda de nuevas fuentes de energía, pero también la calidad del producto, ¿ya? La calidad del producto ha ido también en disminución, ¿ya? Porque aquellas fuentes que tenían petróleo de buena calidad han ido también, ¿cierto?, disminuyendo, y el contenido de azufre, ¿cierto?, y de la densidad ha ido aumentando, ¿ya? ¿Por qué mencionamos estas características? Porque, bueno, son específicamente, ¿cierto?, aquellos parámetros que se utilizan para evaluar la calidad del petróleo, ¿ya? Densidad por un lado, y por el otro lado, ¿cierto?, calidad del petróleo. ¿Por qué es importante esto? Porque el refinado, ¿cierto?, que es un conjunto de procesos diversos, requiere que el petróleo tenga una densidad adecuada y también, ¿cierto?, un contenido de azufre lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque se utilizan en muchos procesos catalizadores, los cuales sean inutilizados por la presencia de azufre. Entonces, este es un tema, ¿cierto?, bastante relevante, que hace que los costos de refinación vayan aumentando debido a que se tienen que utilizar tecnologías que son más
para poder eliminar el azufre que está apareciendo en concentraciones más elevadas que lo que se estaba acostumbrado a tener, ¿no? Bueno, aquí tenemos la teoría biogénica, que es la que les comentaba yo del origen cierto del petróleo, que encontramos en grandes cantidades en mares o lagos submarinos, subterráneos, ¿cierto? Y el origen principalmente, ¿cierto?, que es el geológico, ¿ya? Bueno, en general, lo que ocurre, ¿cierto?, en la primera etapa, que es la etapa de degradación microbiana, ¿cierto?, de los componentes orgánicos, tiene que ver con la pérdida principalmente de nitrógeno, de oxígeno, ¿cierto?, y de los metales, enriqueciendo el contenido de los compuestos que están formando e hidrógeno, ¿ya? Por eso es que nosotros principalmente en la extracción, que se hace a través de una ventilación fraccionada, observamos que hay grandes cantidades de cadenas carbonadas y de carbonatos. Son muy pocos compuestos con un elemento incorporado. Porque la primera etapa de formación del petróleo tiene que ver con la desaparición principalmente de oxígeno, de nitrógeno y otros elementos que pudieran encontrarse formando parte de los compuestos orgánicos. Entonces, como decíamos, principalmente la materia anaerobia, que es la que participa, y en general todo este tratamiento que ocurre a través de un montón de años, podemos dividirlo en tres grandes etapas, que serían la primera, ¿cierto?, que es una etapa de biogénesis, que ocurre a temperaturas de hasta alrededor de 65 grados, ¿ya? Aquí es donde fundamentalmente, ¿cierto?, actúan estas bacterias anaeróbicas. Luego viene la catagénesis, que ocurre entre temperaturas de 65 hasta 150 grados Celsius, y luego la metagénesis, ¿cierto?, que ocurre a temperaturas desde 150 hasta 200 grados Celsius aproximadamente, ¿ya? Estas son tres etapas claramente, ¿cierto?, definidas, que ocurre una a continuación de la otra, y que, como ustedes ven, tiene que ver con un aumento de la temperatura, ¿cierto?, producto de la actividad microbiana en principio. Bueno, como decíamos, ¿cierto?, el petróleo está formado por una serie de compuestos, entonces, hidrocarbonatos, que es lo que nosotros llamamos hidrocarbonos, ¿ya? Principalmente los elementos predominantes, por lo tanto, son el carbono, ¿cierto?, un 83 a 87%, hidrógeno, un 10 a 14%, pero también, como decíamos, aparece azufre, ¿ya?, desde un 6%, no, desde un poquito más de 0,1%, hasta un 6%, por ejemplo, nitrógeno, hasta un 2%, algo de oxígeno, muy poco, ¿cierto?, hasta un 1,5%, y otros metales, no metales, ¿cierto?, que quedan del contacto que tiene con la superficie, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, debido a estos contenidos, como decíamos, de azufre, nosotros podemos categorizar y caracterizar los distintos crudos, ¿cierto?, que provienen de distintas partes del mundo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un listado, ¿cierto?, de calidades de azufre, perdón, de petróleo debido al contenido de azufre, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un crudo, ¿cierto?, que tiene este nombre, no le podía decir los nombres porque son un poco complicados, ¿cierto?, pero el país de origen, Libia, que tiene una cantidad de azufre que es bastante bajita, ¿cierto?, un 0,1%. Comparado con un petróleo venezolano, que es el petróleo de peor calidad que existe en el mundo, ¿cierto?, que tiene un 5,4% de azufre, ¿ya? Bueno, aquí en ello tenemos de bastante buena calidad, ¿cierto?, principalmente proveniente de Indonesia, de Nigeria, algunos países africanos, ¿sí?, también de Noruega, ¿cierto?, Arabia Saudita, que también de Irak, Kuwait, ¿cierto?, que son petróleos de bastante buena calidad en este momento, pero que tienen un contenido, ¿cierto?, de azufre ya bastante elevado en relación con aquellos otros, como por ejemplo provenientes de los países africanos, ¿cierto?, de Libia, de Nigeria, Argelia, etc. ¿Ya? Ahí tenemos entonces un panorama, ¿cierto?, respecto a los contenidos de azufre, ¿ya? Que es un requisito importante para poder categorizar, ¿cierto?, la calidad de los petróleos, ¿ya? También en relación con la
refinación, ¿cierto? Esto es importante, porque a medida que tenga mayor cantidad de azufre, ¿ya? Los procesos de refinación son más costosos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Lo que se desearía es tener bajas cantidades de azufre contenidas en el petróleo para que los procesos de refinación sean menos costosos. Ahora, también en relación con la densidad, ¿cierto? Aquí tenemos una tabla de verificar qué es densidad, ¿ya? Que se mide en grados API en el caso del petróleo, ¿cierto? En general, todo lo que se refiere a combustible, lubricante, etcétera, cuando se mide densidad se trabaja en grados API, ¿ya? No en gramos por litro, ni miligramos por ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de un petróleo de Estados Unidos, de Norteamérica o de Latinoamérica, la densidad, ¿cierto?, anda por aquí entre los 20 y 30 grados API, ¿ya? El contenido de azufre, si ustedes se fijan, ¿cierto?, está alrededor del 1,5, 1,2. A diferencia de, en el caso, ¿cierto?, del petróleo proveniente de países europeos, la densidad, ¿cierto?, es mayor, pero el contenido de azufre es bastante bajito, ¿ya? Bueno, aquí hay otro estado, ¿cierto?, de la Commonwealth que tiene que ver con Inglaterra, ¿cierto?, la colonia británica, también los grados API, ¿cierto?, alrededor de 30, ¿ya? Y el contenido de azufre también, ¿cierto?, un poquito más de agua, ¿ya? En el caso de los africanos, también tenemos ahí densidades altas, ¿cierto?, sin embargo, el contenido de azufre bastante bajo, ¿ya? Se espera, ¿cierto?, que el panorama, esto fue por allá por el 2008 donde se recogió esta información, ¿cierto?, pero se espera que por allá, por alrededor del 2030, haya una variación en cuanto a el contenido de azufre, ¿cierto?, y también a la densidad de los petróleos obtenidos de las distintas partes, ¿ya? En general, ¿cierto?, un aumento de la concentración de azufre y una baja en lo que se refiere a la densidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, un parámetro y también una proyección a la que del año 2030, por lo cual no queda mucho antes, ¿ya? Bueno, en relación con la densidad, ¿cierto?, que la otra característica importante en relación con la calidad del petróleo, esta es una información, ¿cierto?, que nos permite obtener claramente datos respecto a productos ligeros que se pueden obtener del fraccionamiento de la extracción fraccionada del petróleo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la figura, ¿cierto?, tenemos una gráfica relacionada con la calidad, pero tomando en cuenta ahora la densidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un petróleo crudo, ¿cierto?, y en este caso el contenido de gasolina, que es de alto valor agregado en el mercado, ¿ya?, es alto, o sea, componentes, ¿cierto?, que van a ser parte de la gasolina, ¿ya? La extracción del petróleo lo que busca principalmente es obtener productos que sirvan como combustible, principalmente gasolina, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, este petróleo de baja densidad, ¿cierto?, es un petróleo muy deseado, ¿ya?, debido a esto, que tiene gran concentración de productos que van a ir a formar parte de la gasolina, ¿ya? Bueno, aquí tenemos también una pequeña cantidad, ¿cierto?, un pequeño porcentaje de gases que son livianos también, que también son deseables porque forman parte, ¿cierto?, de los productos energéticos que nosotros utilizamos cotidianamente, ¿ya? O que también se pueden procesar a través de procesos químicos para obtener derivados, ¿cierto?, que formen parte de la gasolina, ¿ya? Tenemos algunos otros productos, ¿cierto?, refinados, algunos aceites pesados también, los cuales también se pueden procesar y obtener productos que formen parte de la gasolina o de queroseno, ¿cierto?, en general, líquidos combustibles, ¿cierto?, que sirven para principalmente movilización, ¿cierto?, automoción, movimiento, por ejemplo, de aeronaves, etc., ¿ya? En cambio, en el caso del petróleo pesado, ¿cierto?, el crudo pesado, principalmente los componentes son aceites pesados, ¿cierto?, a diferencia de lo que son
los componentes de la gasolina que están en mucho menor proporción. ¿Ya? Entonces, se observa fácilmente, ¿cierto?, que a través de la densidad, un petróleo que tiene una densidad menor es más deseable, ¿cierto?, que uno que tiene una densidad mayor. Porque aquí ¿qué habría que hacer? Bueno, obviamente esta fracción, ¿cierto?, que corresponde a los aceites pesados, hay que refinarlo, hay que procesarlo, someterlo a una serie de transformaciones químicas para obtener porcentajes importantes, ¿cierto?, de los productos de tamaño de cadena que forman parte de la gasolina, de los distintos tipos de gasolina. Entonces es mucho más caro, ¿cierto?, el proceso. En cambio acá, si bien hay una fracción que se puede procesar, la principal fracción que se obtiene es la que tiene un alto valor agregado en el mercado. Por lo tanto es más barato, ¿cierto?, procesar un crudo liviano que un crudo pesado. ¿De acuerdo? ¿Qué era el producto? El último... producto, ya. Bueno, en esta barra de concepto, lo que se trata de representar es la necesidad del mercado de los distintos tipos de productos que se obtienen a través de la fracción del fraccionamiento del petróleo. ¿Ya? En gran cantidad de gasolina, ¿cierto?, principalmente productos destilados y aceites que son pesados, ¿ya?, y también gas. ¿Ya? Estos son los requerimientos del mercado, productos que se requieren, ¿cierto?, en el mercado. ¿Por qué aquí hay un alto requerimiento? Porque esto van a la elaboración de otro tipo de productos. Como yo les decía, a partir de la destilación del petróleo se puede obtener materia prima incluso para utilizar en productos farmacológicos, en cosméticos, etc. ¿Ya? Y eso se obtiene principalmente de esta fracción de aquí o también de cada parte. Entonces, por eso el requerimiento de la industria en general, de todo este tipo de bueno, esta parte, ¿cierto?, productiva que tiene que ver con el petróleo, tiene que ver, ¿cierto?, con un sector estratégico de la obtención de energía. ¿Ya? En este momento, prácticamente todas las actividades que se desarrollan requieren de energía. Y la fuente principal ha sido hasta el momento, ¿cierto?, el petróleo. Por lo tanto, ¿cierto?, existen procesos bastante complejos de refinación de la materia prima original, ¿cierto?, que es el crudo. ¿Ya? Los cuales, dependiendo si se trae un crudo de alta densidad o de baja densidad, ¿cierto?, va a requerir mayor o menor cantidad de tratamientos, como lo que tenemos, por ejemplo, en este diagrama que aparece acá. ¿Ya? Entonces, el esquema que vemos acá es el esquema general, ¿cierto?, bastante resumido de una refinería en el cual, ¿cierto?, entra el petróleo crudo, ¿ya?, y se transforma en distintos productos refinados como la licuado de petróleo, que tiene bastante utilidad en cuanto a la obtención de productos energéticos, ¿cierto?, la gasolina, combustible, ya sean combustibles diésel, ¿cierto?, gasolinas pesadas, materias primas para petroquímicos, y de ahí, ¿cierto?, se deriva por alguna rama por ahí, ¿cierto?, la industria también química relacionada con los cosméticos, con los fármacos, etcétera, ¿cierto? También productos para calefacción, aceites combustibles, incluso, ¿cierto?, para la construcción de caminos como el asfalto o productos de la construcción. ¿Ya? Aunque en la actualidad ya se ha tratado de dejar de lado en la construcción todos aquellos productos derivados del petróleo, pero de todas maneras, ¿cierto?, existe en la actualidad una pequeña parte de la industria que utiliza también derivados, ¿cierto?, del petróleo para la reconstrucción de la construcción. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Bueno, porque se ha visto, ¿cierto?, que hay cierto grado de toxicidad de esos productos que han estado en los hogares por mucho tiempo y que causan enfermedades más o menos graves como el cáncer, ¿cierto?, debido al contacto permanente con la persona. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una tremenda cantidad de productos, ¿cierto?, que se obtienen a partir de la refinación del petróleo en las distintas etapas que se pueden bueno, aquí tenemos el diagrama un poco más grande, ¿cierto?, de una refinería típica que es bastante compleja, y la idea, ¿cierto?, es que el petróleo crudo sea extraído, ¿cierto?, a través de las torres de extracción de las petroleras,
que contiene todos los componentes, ¿cierto?, que vimos originalmente, tiene que ser primero que nada, ¿cierto?, desalinizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque decíamos que está en contacto con la corteza terrestre, tiene minerales, ¿cierto?, incorporados en otras sustancias que no van a ser positivas en su presencia al entrar al sistema de ventilación de la refinería. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que desalinizar. Junto con la desalinización también ocurre la extracción de agua, ¿ya? Decíamos que el petróleo está en contacto en la corteza terrestre con agua, con la misma corteza terrestre, también con gas, ¿cierto?, en los yacimientos, por lo tanto, ¿cierto?, hay que eliminar eso. Entonces, una vez que tenemos el petróleo ya más purificado, ¿cierto?, principalmente a través de la etapa de desalinización y deshidratación, ¿cierto?, entra a una torre de destilación donde lo primero que se separa prácticamente a temperatura ambiente es el gas, ¿ya? El gas se puede utilizar como tal, ¿ya?, para obtener energía, o se puede también utilizar para incorporarlo a otros procesos químicos, ¿cierto?, como por ejemplo una isomerización catalítica para obtener productos con valor agregado, ¿ya? Si ustedes siguen aquí la línea, ¿cierto?, vamos a llegar finalmente a la obtención de gasolina, ¿ya? Entonces, incluso, ¿cierto?, el gas que se separa en una primera etapa lo podemos llevar a distintas etapas, ¿cierto?, de transformación química, polimerización, activación, isomerización, etcétera, ¿cierto?, para finalmente obtener gasolina, ¿ya? Y otros productos, ¿cierto?, como por ejemplo disolventes, que también tienen un alto valor agregado en el mercado, ¿ya?, pero principalmente gasolina, ¿ya? Bueno, a través de este proceso de destilación se obtienen a distintas temperaturas distintas fracciones, los cuales, siguiendo distintos procesos químicos, ¿cierto?, como por ejemplo hidrosulfuración, hidrocrateo, ¿cierto?, etcétera, podemos llegar también a otro tipo de combustibles que tienen también un alto valor en el mercado, ¿cierto?, pero que no es igual al combustible de vehículos, ya, para motores de combustión interna, como los vehículos que utilizamos normalmente nosotros, sino que tienen un mayor octanaje, como por ejemplo los combustibles de avión, ¿ya?, o el queroseno, ¿ya? Y otros productos disolventes, ¿cierto?, que tienen valor agregado también en el mercado en otros tipos de actividad, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa cuando terminamos con la destilación, ¿cierto?, de las distintas fracciones? Bueno, nos va a quedar un residuo, ¿ya?, un residuo que es como una borra, un barro, ¿ya?, al final del proceso de destilación, y eso también tiene un valor agregado en el mercado, o sea, la verdad es que no se pierde nada, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, en esta parte del proceso, con el residuo de la torre atmosférica, también se pueden hacer otros procesos de destilación para obtener productos con valor agregado, y los residuos finales, ¿cierto?, pueden ir a lo que es la elaboración de aceites combustibles, como el fuego, por ejemplo, o también, finalmente, ¿cierto?, lo que queda de este proceso, que es lo que denominamos el asfalto, ¿ya?, el cual tiene utilización en la construcción de caminos, ¿sí? Profe, yo le quería consultar, cuando se habla de una industria o empresa petrolera, ¿ellos están involucrados tanto en la extracción como en todos los procesos de Hay refinería? empresas petroleras que sí, desde el principio. Por ejemplo, Aramco, que es una empresa árabe, que acaba de comprar la empresa brasilera Petrobras. No, pero Petrobras, ellos tienen desde el principio, desde la extracción hasta la venta de la gasolina, ¿cierto?, en los servicios que tenemos instalados en nuestro país. Ahora, me parece que todavía no han cambiado el nombre. La petrolera, seguimos con Petrobras, todavía no se conoce distinta, pero ya son propiedad de Aramco hace varios meses. Ellos son una empresa que tiene todo el desde la extracción hasta la venta de la gasolina. Y publicarlo también, bueno, ¿qué aspectos fundamentales tenemos que reconocer en la refinación? Bueno, el precalentamiento de la materia cruda, el petróleo crudo, ¿cierto?,
La desalación y deshidratación del crudo. Después del calentamiento del crudo con calentadores hasta alcanzar una temperatura deseada para extraer el producto que se desea. ¿Ya? La destilación atmosférica, que sería luego, ¿cierto?, la siguiente etapa, para obtener otros productos de distinto tamaño de cadena y con también valor agregado en el mercado, ¿cierto? O sea, la diferencia entre las temperaturas de calentamiento de la extracción de combustible, por ejemplo, de gas y también, ¿cierto?, de combustible de alto octanaje. Circuitos cerrados de recirculación, ¿cierto?, para que aquellos productos que no tienen un valor agregado en el mercado sean incorporados a procesos de transformación química para obtener cadenas de tamaño adecuado, ¿cierto?, con alto valor en el mercado. Y finalmente la extracción del producto, ya sea en la parte superior, en los lados, ¿cierto?, o en la parte inferior, que sería ya la borda, como les mencionaba yo, el asfalto, que queda, ¿cierto?, el proceso final de la extracción a distintas temperaturas. ¿Ya? Bueno, un esquema más o menos que representa las distintas temperaturas que se utilizan para las distintas extracciones de acuerdo al tamaño de cadena de los productos incorporados en el petróleo crudo, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, los gases livianos, que son aquellos que tienen un tamaño de cadena que tiene entre 1 y 4 carbonos, se hace a temperaturas incluso menores de 15 grados Celsius. ¿Ya? O sea, a temperatura ambiente de nuestra zona, ¿cierto?, ya tendríamos extracción de gases livianos, ¿ya? Principalmente los destinados a obtener energía calórica para los hogares, ¿ya? Después tenemos aquí algunas naftas, ¿cierto?, que sus componentes tienen tamaños de cadena de entre 5 y 9 carbonos, entre 15 y 80 grados Celsius. ¿Ya? Después tenemos aquí otras naftas, ¿cierto? También estos son combustibles, ¿cierto? Nafta, el nombre técnico, pero nosotros lo llamamos gasolina, ¿cierto? Combustible. Tamaño de cadena entre 5 y 10, entre 80 y 177 grados Celsius aproximadamente. Ya aquellos de mayor octanaje, el queroseno, ¿cierto?, y otros combustibles destinados, por ejemplo, a los aviones, tamaños de cadena entre 10 y 16 carbonos. Las temperaturas de extracción serían entre 160 y 260 grados, de un poquito mayor tamaño hasta los 330 grados, ¿cierto? Gasoil de distinta calidad, ¿cierto?, cuyos tamaños de cadena van sobre los 20 carbonos y hasta los 70 carbonos, ¿cierto?, entre los 260 y los 500, casi 600 grados Celsius, y los aceites residuales de tamaño de cadena de más de 30 carbonos alrededor de los 600 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos distintos pasos, ¿cierto?, en la refinación del petróleo para los distintos tamaños de cadena y los productos, ¿cierto?, con valor agregado que se obtienen. ¿Ya? Aquí principalmente, ¿cierto?, el gas licuado de petróleo, de tamaño de cadena para obtención de energía en los domicilios, gasolina y algunos productos petroquímicos, ya de mayor octanaje, ¿cierto?, lo que destina a aviones, por ejemplo, queroseno de aviones, por ejemplo, los fuel de aviones, por acá, ¿cierto?, alrededor de los 300 grados Celsius, ya los diésel y otros productos lubricantes, ¿cierto?, que van a otros tipos de procesos a temperaturas mayores, finalmente, ¿cierto?, lo que es el asfalto, a temperaturas mayores a 600 grados aproximadamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un esquema de más o menos, ¿cierto?, las temperaturas de obtención y los tamaños de cadena de los productos que se obtienen de acuerdo, ¿cierto?, a las distintas temperaturas. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿A qué se refiere con el tubo paso de la extracción de lados superiores? ¿La extracción de qué? La parte superior de la cadena, digamos, de extracción, del proceso de extracción. ¿Ya? Entonces, en la parte superior tenemos los suelos, ¿ya? En la parte inferior tendríamos ya la falta. ¿Ya? En cada una de las etapas hay productos que se obtienen en la parte superior y otros en la parte inferior. Bueno,
Ahora, ¿qué procesos adicionales, ¿cierto?, podemos describir durante el proceso de destilación completo? Bueno, primero que nada, ¿cierto?, ya vimos la destilación del crudo, en los cuales, ¿cierto?, se separan distintos tipos de productos debido a procesos tales como la destilación atmosférica, ¿cierto?, o la destilación al vacío, ¿ya? Tenemos también procesos intermedios, ¿cierto?, para obtener productos de valor agregado que, si bien obtenemos en esta parte de la destilación, ya sea la atmosférica, ¿cierto?, o el vacío, se requieren de mayores cantidades. Y ahí, por ejemplo, tenemos el craqueo o cracking, ¿cierto?, que es un proceso de conversión en la cual ocurre un quiebre, una ruptura de las cadenas, ¿cierto?, para transformarlas en cadenas de tamaño adecuado a lo que requiere el mercado, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos algunos procesos, ¿cierto?, que ustedes estudiaron por ahí, el cracking catalítico, ¿cierto?, fluido, o el hidrocracking, ¿ya?, que son procesos bastante utilizados y modernos, ¿cierto?, a diferencia del cracking térmico que se utilizaba antiguamente, que ya en la actualidad prácticamente no se utiliza, ¿ya? Porque es más caro, requiere mayor fuente de energía, ¿ya? Después tenemos aquí un proceso que es una especie de rearreglo, ¿ya?, de la estructura molecular de las sustancias que se nos van obteniendo, ¿cierto?, para también obtener productos con mayor valor agregado, ¿ya? Y aquí entonces tenemos un reformado catalítico, ¿cierto?, una isomerización o procesos de activación que nos permiten hacer estos arreglos, ¿cierto?, en las cadenas que se han obtenido a partir de la destilación y que no tienen mucho valor en el mercado, ¿ya? Después tenemos acá el tratamiento, que es un proceso, ¿cierto?, de remoción de algunos productos impuros que están presentes todavía en los derivados de la destilación, ya sea de algunos metales, ¿cierto?, azufre o grupos aromáticos que no son diferentes. Entonces ahí tenemos varios procesos también, ¿cierto?, que nos permiten hacer esa extracción. Luego viene la separación, la cual ocurre por procesos químicos o físicos, ¿cierto?, de los distintos constituyentes de la etapa de reformado, ¿ya?, o rearreglo. Y bueno, podemos utilizar distintos fraccionamientos, ¿cierto?, destilaciones fraccionadas o también reacciones químicas de extracción de grupos aromáticos, ¿ya? Luego viene la combinación de cadenas también de cadenas, ¿cierto?, que no tienen mucho valor agregado para generar productos que sí lo tienen, como por ejemplo gasolina, ¿ya?, o en el caso, ¿cierto?, de los diésel para el hierro, para también otro tipo, ¿cierto?, de productos maquinarios de estilo ruso. Y finalmente, ¿cierto?, las mejoras, que son también la utilización de algunos procesos, como por ejemplo la recuperación de azufre, para obtener productos también con mayor valor agregado, ¿cierto?, que son requeridos al mercado y que no debieran contener, por ejemplo, azufre o carnes aromáticas, ¿cierto?, porque van a generar algún tipo de contaminación en el ambiente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las unidades de proceso? Bueno, la primera unidad de proceso de la refinería es el desalador, ¿ya? O sea, el que extrae la sal del petróleo, ¿ya?, que es, digamos, algo que en el petróleo crudo está permanentemente. Después viene la unidad de destilación del petróleo crudo, ¿ya?, la cual, ¿cierto?, nos permite calentar el petróleo crudo y ir obteniendo las distintas fracciones, ¿ya? Luego viene la unidad de destilación al vacío, que también nos permite obtener ciertas fracciones, pero que no ocurre a presión atmosférica, sino que lo que se hace es una modificación de la presión, ¿ya? Se destila al vacío. Después viene la unidad de tratamiento con hidrógeno de la gasolina, ¿cierto? Y lo que ocurre aquí es el retiro de azufre, ¿ya? Luego viene el reformado catalítico, que ocurre en esta unidad de reformado catalítico, ¿cierto?, que convierte las moléculas ya desazufradas en moléculas de octanaje adecuado para formar parte de la gasolina, ¿ya?
Entonces se hace, ¿cierto?, con esta molécula una deformación que involucra varios procesos, ¿cierto?, químicos, hasta obtener finalmente gasolina, ¿cierto?, o petróleo diésel que tiene utilidad en el mercado, también un alto valor agregado, ¿ya? Luego viene la unidad de aplicación, en la cual se utiliza el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico para producir componentes de alto octanaje para la gasolina, ¿ya?, para mejorar las características de detonación. El octanaje es una medida, ¿cierto?, de la cantidad de cadenas de 8 carbonos que tienen un alto grado de detonación y que permiten el encendido fácil de la gasolina. Entonces, las gasolinas tienen una buena proporción de octano y de heptano. Cuanto mayor sea el octanaje, mayor detonación. O sea, se pueden combustionar fácilmente. Entonces, este proceso, ¿cierto?, nos permite obtener componentes de alto octanaje para la gasolina, ¿ya?, la unidad de activación. Luego viene la isomerización, que aquí lo que hace, ¿cierto?, es generar productos isomerizados respecto a las moléculas ramificadas, ¿cierto?, de la gasolina, principalmente aquellas que tienen mayor octanaje, ¿cierto?, para mezclarlas con la gasolina y de esa manera mejorar su calidad, ¿ya? Después viene la unidad de tratamiento con hidrógeno de los desfilados, que aquí también, ¿cierto?, ocurre desazufración, o sea, se retira el azufre también, ¿cierto?, pero utilizando, en este caso, hidrógeno, ¿ya? También un proceso entonces químico, ¿cierto?, que ocurre dentro de la refinería. También el objetivo es obtener compuestos de valor agregado, que forman parte de la gasolina. ¿En qué proceso se le baja la densidad al petróleo? La densidad del petróleo va bajando cada vez que ocurre aplicación de temperatura para la destilación. Bueno, después viene la etapa Merox, que lo que ocurre, ¿cierto?, es la oxidación de los pentactanos, ¿ya? Y lo que ocurre en general, ¿cierto?, para describir esto, es también pérdida de azufre, ¿ya?, del queroseno o de los distintos combustibles, ¿cierto?, oxidados, hidrocarburos oxidados, ¿cierto?, y que no son deseados para la gasolina. Por lo tanto, ¿cierto?, se rechaza y convertirlo en disulfuros orgánicos que tienen otras aplicaciones, ¿ya? Después viene la unidad de tratamiento del gas. Aquí lo que ocurre, ¿cierto?, es que el gas solo, el gas que se obtiene en la parte de abajo, ¿cierto?, de una parte de la etapa de refinación, se convierte en ácido sulfúrico y de aquí, ¿cierto?, procede a la hidroxidación para obtener azufre, ¿ya? El azufre también es necesario en el mercado porque forma parte de distintos tipos de compuestos, ¿ya?, por ejemplo, de fertilizantes, de desinfectantes, de productos del área de la industria farmacéutica, etc. Entonces, una forma de obtener azufre elemental puro, ¿cierto?, es esta etapa, ¿cierto?, de tratamiento del gas. Después viene la desintegración catalítica, que puede ser el hecho móvil o en otras circunstancias, ¿cierto?, que lo que ocurre también aquí es una mejora. Una mejora entonces de reacciones que son completadas, de alguna manera, ¿cierto?, lo que ocurre aquí es una disminución de la densidad, ¿ya? Acá viene después la unidad deshidrogenadora, ¿cierto?, que utiliza también hidrógeno para también mejorar, ¿cierto?, las reacciones más pesadas, generando productos más valiosos, más ligeros, ¿cierto?, que forman parte principalmente de los combustibles y también, ¿cierto?, algunos residuos que van a otros procesos farmacéuticos. Después viene la unidad de reducción de la viscosidad, que lo que hace es mejorar la viscosidad del petróleo residual, ¿cierto?, en una unidad de desintegración térmica, convirtiéndolo en producto de una viscosidad más baja, ¿cierto?, que tiene, por lo tanto, ¿cierto?, menor tamaño de cadena, menos viscoso, menos denso, y por lo tanto, ¿cierto?, mayor valor agregado también en el mercado, ¿ya? Después viene la parte de la concentración, la obtención del cobre. El cobre proveniente del petróleo, ¿cierto?, y los productos
procesos químicos para la mejora de los productos que se van obteniendo de la destilación. ¿Ya? Entonces, la destilación es buena en cuenta una destilación, en principio, ¿cierto? Y el agregado de un sinfín de procesos químicos que van transformando las distintas fracciones que se van obteniendo de la destilación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el craqueo? Decíamos, ¿cierto?, que el craqueo es una etapa, un proceso de conversión, en lo cual lo que ocurre, ¿cierto?, es la descomposición de cadenas largas en cadenas más cortas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ¿cierto?, tenemos un ejemplo. Esta sería una cadena larga, ¿cierto?, la cual se descompone, se corta en cadenas más pequeñas, las cuales sí tienen valor, ¿cierto?, porque forman parte de la gasolina principalmente, ¿cierto?, y otros combustibles. ¿Ya? Ahora, el craqueo no es solamente un proceso, sino que pueden haber distintos procesos, ¿cierto?, de craqueo. Por ejemplo, el craqueo catalítico fluidificado, puede también ocurrir un hidrocraqueo, ¿cierto?, o una condensación. ¿Ya? Bueno, ahí hay una descripción de lo que es el fluidificado, que es como uno bien típico, ¿cierto?, de los procesos de transformación o de conversión actuales. Tenemos el hidrocraqueo, que decíamos, ¿cierto?, que es una hidrogenación catalítica, también, ¿cierto?, de fracciones que no tienen mucho valor en el mercado y por lo tanto, ¿cierto?, lo que se busca es romper esas cadenas grandes, ¿cierto?, cadenas con muchos carbonos en cadenas más pequeñas que sí tienen valor en el mercado. ¿Ya? Recordemos que los tamaños de cadena de la gasolina, de los combustibles, ¿cierto?, son una cantidad de carbono determinada. Entonces, aquellos que estén por sobre esos valores, ¿cierto?, de tamaño de cadena carbonada, no tienen utilidad como combustible. Por lo tanto, hay que romperlo, ¿cierto?, a través de estos procesos como el hidrocraqueo, el craqueo fluidificado, etcétera, ¿cierto?, para obtener cadenas de menor tamaño y así, ¿cierto?, pueden tener un valor en el mercado. Bueno, como decíamos, antiguamente se utilizaba calor, pero en la actualidad se utiliza, por ejemplo, hidrógeno y otros procesos catalizados que son mucho más baratos, mucho más eficientes. Ahora, catalizadores hay muchos también, ¿cierto? Para el hidrocraqueo tenemos, por ejemplo, distintos tipos de sustancias que sirven como catalizadores. Por ejemplo, son más huecos, ¿cierto?, que principalmente son de silicio y aluminio, óxidos de silicio y aluminio. Ceolitas también, ¿cierto?, que principalmente son sales de óxido de aluminio, ¿cierto? También metales nobles, que eso encarece el proceso, como el paladio, el platino, ¿cierto? Y también otros metales, como por ejemplo el molibdeno, el wolframio, el cobalto o el níquel, ¿cierto?, que pertenecen a los grupos 7 y 8 de la tabla, 6 y 7 de la tabla periódica. No son metales nobles, son mucho más baratos y también permiten, ¿cierto?, obtener una hidrogenación adecuada de las cadenas carbonadas, ¿cierto?, para obtención de productos con mayor valor agregado en el mercado. Bueno, la fijación es otro proceso que es una conversión térmica. Aquí no se utilizan catalizadores, sino lo que ocurre, ¿cierto?, es solamente calentamiento y principalmente se hace sobre los residuos que quedan del proceso, ¿cierto?, de destilación. ¿Ya? Bueno, los procesos de mejoramiento son también diversos. Hay reformado catalítico, hay alquilación, isomerización, polimerización, esterificación, ¿cierto?, entre algunos que podemos mencionar. ¿Ya? Y también hay uso de catalizadores, principalmente ácido sulfídrico y ácido sulfúrico, ¿cierto? Y bueno, hay otros, pero estos son los principales. Bueno, en el caso de la isomerización, lo que ocurre en buena cuenta es esto: tenemos una cadena carbonada, ¿cierto?, larga, que no tiene mucho valor agregado, y lo que se hace, ¿cierto?, es a través de un proceso catalítico obtener un isómero. ¿Ya? O sea, la misma cantidad de carbono, pero con ramificaciones. ¿Ya? Eso es un isómero. Aquí tenemos ese, es un pentano, ¿cierto?, es normal, y acá tenemos un isopentano. ¿Ya? Eso es un isómero. Esto tiene mayor valor agregado que la cadena carbonada extendida. ¿Ya? Entonces, este es un proceso que se hace, ¿cierto?, para obtener un producto que tiene mayor valor agregado. La polimerización también, cuando de repente tenemos cadenas, ¿cierto?, que
mucho valor en el mercado porque no se utiliza mucho para nada, ¿ya? Lo que se hace es generar una polimerización. Eso significa que se rompe este enlace doble, se generan enlaces simples, ¿cierto? Y se van pegando carbono por carbono y va creciendo la cadena carbonal. Y esto mismo se puede utilizar después para, por ejemplo, una isomerización, o se puede utilizar para un craqueo, ¿cierto? Romper la cadena y obtener productos con mayor valor agregado. También la esterificación es una reacción química, ¿cierto?, que nos permite obtener productos con valor agregado. Aquí lo que ocurre es también, ¿cierto?, el uso de algunos productos como alquenos de 4 o 5 carbones para generar otros productos, ¿cierto?, con valor agregado que forman parte de mezclas como la gasolina, ¿ya? En particular la gasolina especial, ¿ya? Entonces se hace reaccionar, ¿cierto?, en presencia de hidrógeno, ¿ya? Una hidrogenación en buenas cuentas, ¿cierto?, que permite obtener ésteres, ¿cierto?, y agua. Bueno, entre los procesos de hidrotratamiento, que son hidrógenos, ¿cierto?, tenemos la hidrogenación catalítica, principalmente entonces también para obtener productos con valor agregado, eliminando nitrógeno, azufre presente o algunos metales pesados, ¿cierto?, que contaminan los productos de la destilación, ¿ya? Bueno, también esto se hace para proteger los catalizadores, ¿ya? O sea que cuando los catalizadores se contaminan con azufre, nitrógeno o otros metales pesados, se bloquean y por lo tanto, ¿cierto?, ya no se pueden utilizar. La idea es que los catalizadores se utilicen, se puedan limpiar, se pueden utilizar nuevamente, ¿cierto?, en el proceso. No sé, con eso se habrá tal. Bueno, hay aquí un poco más de detalle respecto a la hidrosulfuración, a la hidroelitrificación, que forman parte de estos procesos, ¿cierto?, de hidrotratamiento. Entonces, la idea, ¿cierto?, es obtener un producto con mayor valor en el mercado, limpio de impureza y que pueda ser utilizado, ¿cierto?, en otras partes del proceso, ¿ya? Bueno, en general, el proceso de separación entonces son fraccionamiento o destilaciones fraccionadas, ¿cierto?, que se producen ya sea a presión atmosférica o al vacío, ¿ya? Y otros procesos de separación, ¿cierto?, que nos permiten ir obteniendo los distintos productos con valor agregado en el mercado, ¿ya? Ahora, una característica importante de todos los productos que obtenemos de la destilación fraccionada del petróleo, la refinación del petróleo, ¿cierto?, son aquellos que nos permiten obtener energía. Y esto se obtiene a través de la combustión, ¿ya? La combustión en general genera tres productos, ¿ya?, que son el dióxido de carbono, el agua, ¿cierto?, y generan energía en forma de calor, ¿ya? Bueno, la reacción general de la combustión es esta, ¿ya? Bueno, los coeficientes los subíndices que aparecen aquí, ¿cierto?, X, Y y esta letra N que aparece acá, corresponde en primer lugar, ¿cierto?, la X al número de carbonos que contiene el hidrocarburo. Este se refiere al número de átomos de azufre que contiene el hidrocarburo, y la N a los átomos de hidrógeno involucrados, ¿cierto?, en el proceso de combustión de acuerdo al tamaño de la cadena de carbono, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la combustión del metal, la cual requiere solo moléculas de hidrógeno, ¿cierto?, para generar dióxido de carbono y agua. Esto es el producto de la combustión completa, ¿ya? Es decir, en presencia de suficiente oxígeno para que ocurra la combustión sin generar residuos. Cuando hay insuficiente cantidad de oxígeno, vamos a tener una combustión incompleta, la cual adicionalmente a esto va a generar CO. ¿Ya? Dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. Y además va a generar energía. ¿Ya? Eso es la combustión incompleta. Cuando está completa es cuando está justo la cantidad de oxígeno para generar la combustión del hidrocarburo. ¿De acuerdo? Y ahí solamente se genera dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un panorama, ¿cierto?, de los distintos productos que se pueden generar a partir de la refinación del petróleo. Principalmente, ¿cierto?, hidrocarburos que van a distintas
a la obtención de distintos productos con valor agregado. ¿Ya? Por ahí los plásticos, ¿cierto? De alta densidad, de baja densidad, ¿cierto? Como por ejemplo, en los casos de alta densidad, el propileno, ¿cierto? Por acá tenemos entre los de alta densidad, por ejemplo, este plástico, ¿cierto? De mucha utilidad, combustibles para distintos procesos, ¿cierto? Propano, butano, que son gases, ¿ya? Combustibles marinos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos fuel oil que son muy pesados, ¿cierto? Otros más livianos, fuel oil que tienen un poco más livianos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los barcos, utilizan un petróleo que es sumamente pesado, ¿ya? O sea, es, digamos, la textura es como un aceite, pero muy denso, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un combustible que va a ser utilizado en un barco de menor envergadura, como por ejemplo una lancha, un bote, ¿cierto? Que se parece mucho más al combustible que usan los automóviles, ¿ya? Aquí tenemos los diésel ciudad, ¿cierto? De los vehículos que utilizamos normalmente que funcionan con diésel. Por acá querosén de aviación, ¿cierto? Que es querosén doméstico para calefacción, ¿cierto? Que tienen un mayor valor de octanaje, ¿ya? Aquí tenemos las gasolinas de 97, 95, 93 que utilizamos con bastante frecuencia, y por acá uno que tiene mayor octanaje, que sería la gasolina de avión, que tiene más de 100 de octanaje, ¿ya? Bueno, este valor que ustedes ven aquí, 97, 95, 93, nos indica el octanaje, ¿ya? Eso significa la composición, ¿ya? 97% de octano, 93% de octano o 95% de octano. A diferencia de la gasolina de aviación, ¿cierto? Que tiene más de un 100% de octano, ¿ya? Tiene otros componentes, entonces de los componentes hidrocarbonados, ¿cierto? Alrededor del 100%, ¿ya? Bueno, por acá la industria, ¿cierto? De la producción del azufre, que va a otros procesos productivos, impermeabilizantes, ¿cierto? Por acá tenemos el cemento asfáltico, que se utiliza bastante para la construcción, todavía, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta? El norte de las casas. Eso es cemento asfáltico. Ahí no viene. Antiguamente había se ponía en la parte de arriba de la techumbre, que era como una goma negra. ¿Cómo se llama ese material? Ya no, prácticamente no existe. Se ha inventado. ¿Ya? Eso era asfalto. ¿Ya? Era asfalto con un tratamiento que le permitía estar sólido y no en forma de una mezcla, digamos, más o menos líquida, aceitosa. Bueno, el coque, que también, ¿cierto? El carbón coque, que también se utiliza para obtención de energía. Alcoholes, como el metanol, por ejemplo, gas naturales industriales y no industriales, ¿cierto? Por acá el aguarrás, el benceno, ¿cierto? Diluyentes, sileno, una serie de diluyentes y solventes que van a distintos tipos de industria, ¿ya? Bueno, ahí tienen un panorama más o menos resumido de los productos que se pueden obtener de los derivados de la ventilación fraccionada del petróleo. Ya, con esto entonces terminamos los contenidos de la unidad 1 y la próxima semana tendríamos la primera evaluación parcial. ¿Preguntas? ¿Ahora o qué les parece? ¿Quieren saber la prueba? ¿Profesor, un resumen? Haciendo clase. ¿Y eso, Pedro? Bueno, gente de YouTube, terminamos.